Su micro, doctora Inés. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos en la mesa número 5, declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, en este tercer Congreso Feminista de Chiapas en el día martes 23 de marzo del año 2001. No se desconecten porque la mesa va a estar muy, muy interesante. Tenemos varias participantes: Rocío García, Candelaria Rodríguez, Alejandra Robelo, Yasmín Sierra y Carla Burguete. Me voy a permitir hacer una breve reseña. Todas tienen un currículum muy amplio. Me voy a permitir hacer una breve reseña de su semblanza general, digamos, en un primer bloque de esta mesa, y después vamos a dar la palabra a cada una. Rocío García Cadenas es abogada de formación, feminista por convicción, de larga trayectoria, quiero añadir. Es maestra en defensa de los derechos humanos, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene un diploma de postítulo en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago. Derivado del litigio estratégico realizado por graves omisiones del Estado de Chiapas en su obligación de garantizar los derechos humanos de 7 niñas, niños y adolescentes con padre y madre en situación de privación de libertad, se crearon los lineamientos para la actuación y coordinación institucional en el marco de la atención a niñas, niños y adolescentes con personas responsables en situación de privación de la libertad, los cuales fueron publicados el día miércoles 30 de septiembre del 2020 en el periódico oficial del Estado. En esto ha participado también Rocío Cadenas. En 2019 colaboró con el Congreso del Estado de Chiapas en las reformas legislativas al tipo penal de violencia familiar y feminicidio, las cuales han entrado en vigor. Recientemente colabora en las mesas de discusión y análisis impulsadas por el Congreso del Estado para la modificación al tipo penal de sustracción de menores y violencia digital. Actualmente forma parte del equipo que dirige el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, CEJUM. Ella es la coordinadora directora. Candelaria Rodríguez es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, maestra en Administración y Políticas Públicas y doctora en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública. Tiene diversos diplomados, una actividad periodística intensa, es su principal expertise, y entre los reconocimientos que ha recibido fue en 1994 con Mujeres Periodistas, 1995 por la agrupación Fuerza Cívica, en el 98 por un partido político, en el 2000 Comunicación e Información de la Mujer, en el 2007 por Periodistas Independientes de Comitán, Chiapas, en el 2012 en el Sistema Nacional de Radio, Televisión y Cinematografía por su contribución al cambio social en Chiapas a través del programa Siempre Mujeres, y en el 2012 por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía por la conducción y análisis de la telenovela Mucho Corazón. Actualmente es columnista y reportera del diario Expreso y corresponsal de la agencia Servicios Especiales de la Mujer México. Alejandra Robelo es abogada feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres y niñas, titulada con mención honorífica por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla. Es maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Además, es socia fundadora y fue directora general de la AC, Colectivo Bocas por los Derechos. Asimismo, pertenece a la Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de la Violencia Feminicida en Chiapas, integrada por asociaciones civiles feministas chiapanecas. Ha participado como litigante en el seguimiento de casos de feminicidios y se ha desempeñado recientemente en la coordinación operativa de la alerta de violencia de género en Chiapas. Actualmente se desempeña como directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Chiapas,
desde donde promueve que las víctimas de delitos y de violaciones de sus derechos humanos tengan efectivo acceso al ejercicio de sus derechos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia. Yasmín Sierra López es abogada penalista, aliada feminista, litigante en fuero común y federal, maestra en perspectiva de género, derecho y proceso penal, especialista en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y en atención a niñas, niños y mujeres víctimas de delitos sexuales y violencia familiar. Durante su trayectoria dentro de la Fiscalía General del Estado, se desempeñó en diversas áreas como fiscal del Ministerio Público y subdirectora de Integración y Judicialización, siendo pionera en la implementación de juicios orales en delitos sexuales y de violencia familiar. Asimismo, dentro de la Coordinación de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, fungió como enlace interinstitucional en la atención de casos de violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, siendo a su vez nombrada como consejera del Comité de Ética de la Secretaría General de Gobierno y experta en la aplicación del protocolo contra el hostigamiento y acoso sexual. Actualmente se desempeña como fiscal de la mujer del estado de Chiapas. Finalmente, Carla Burguete Torrestiana es habitante de Tuxtla Gutiérrez, nacida en Tapachula, es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con 3 diplomaturas en Construcción, Cultura Ciudadana y Planeación Urbana en Medellín, Colombia. Cuenta con 22 años de experiencia laboral en la administración pública, desempeñándose como directora de comunicación social del Poder Judicial del Estado, directora de análisis del medio juvenil en el Instituto Estatal de la Juventud, asesora de la Comisión de Juventud y Deporte en la 64 legislatura del H Congreso del Estado, además de directora de Educación Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Del año 2012 al 2015, fue regidora electa representando al Partido de la Revolución en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Del 2018 al 10 de marzo del 2021, ocupó el cargo de síndica municipal, teniendo a su cargo la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Equidad de Género. El 10 de marzo, el Congreso del Estado la designa presidenta municipal interina del H Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a comenzar así con Rocío García, que es la coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres. Adelante, Rocío, tienes mucho que contarnos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, pues muchas gracias por la invitación a participar en el Congreso Feminista. Realmente para mí pues es un honor estar aquí compartiendo esta tarde con todas ustedes, seguro mujeres de amplia trayectoria y de incidencia justamente en el tema de género y que pues nos ocupa y nos interesa a nosotras las mujeres. Saludo a Alejandra, a Yasmín, a Carla, a Inés, a Adriana, y bueno, ya esperamos que Candelaria se pueda sumar en un rato más. Y bueno, un poco quiero empezar diciendo que el mecanismo de la alerta de violencia de género es un instrumento impulsado por sociedad civil. Creo que sin la intervención de sociedad civil no podríamos estar en este momento hablando de las alertas de violencia de género en general, en todo el país, y que justamente es un instrumento que está determinado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para justamente como mecanismo proteger a mujeres, ¿no?, a la vida, a la integridad de las mujeres y contribuir a eliminar, por un lado, las brechas de desigualdad, pero por otro lado, poder
el Estado o los estados implementar una serie de mecanismos emergentes, urgentes, ¿no? Para parar la violencia feminicida en un territorio determinado. Es decir, su objetivo primordial es garantizar la seguridad, la protección y la vida de las mujeres, ¿no? Y que podamos de alguna manera, como instituciones, como Estado, abatir el feminicidio, que es esta última expresión gravísima de la violencia de género que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Como bien sabemos, la alerta de violencia de género en Chiapas se decreta en noviembre de 2016 y a partir de ahí se generan una serie de mecanismos, ¿no? Institucionales, interinstitucionales, para poder atender las medidas que la Secretaría de Gobierno a través de la CONAVIM determina, ¿no? Que Chiapas tiene que cumplir por justamente tener un contexto de inseguridad, ¿no? Que pone en riesgo la vida de las mujeres y que tienen la obligación de atender de manera inmediata. Estamos hablando de 4 años, 5 años de alerta de violencia de género en el Estado. Y bueno, el Centro de Justicia para las Mujeres, pues, como ustedes saben, es una medida de la alerta de violencia de género. Independientemente de que el Centro de Justicia es una política pública especializada en la atención de la violencia en contra de las mujeres y en su caso en contra de sus hijas y sus hijos. También, adicionalmente, a partir de que se decreta la alerta de violencia de género en Chiapas, pues es una medida, ¿no? Que el Estado tiene que fortalecer, tal cual somos una medida de prevención, somos la medida número 6 y establece que el Estado tiene la obligación de fortalecer el Centro de Justicia en materia presupuestaria, pero también en recurso humano, ¿no? Esa es la medida. Bueno, ¿qué ha pasado a partir de la que se decreta la alerta de violencia de género en Chiapas y particularmente en el Centro de Justicia como medida? Las estrategias, digamos, para cumplir con la medida eran justamente hacer en un principio, un diagnóstico de la situación que guardaba el Centro de Justicia en Chiapas. Y posteriormente ese diagnóstico, a partir de analizar como su funcionamiento de manera integral, arrojar recomendaciones para que pudiesen ser observadas y ser implementadas justamente para fortalecer la atención debida a las víctimas que acudían al Centro de Justicia. En ese sentido, se hicieron 2 diagnósticos, uno en un primer momento, en 2017, con recursos federales de la CONAVIM, en el que se diagnostican no solo el CEJUM, sino otras áreas de la Fiscalía, en ese momento Procuraduría, para determinar justamente cómo estábamos o cómo estaban esas áreas atendiendo la violencia de género en contra de las mujeres. Justamente de ese diagnóstico derivan una serie de recomendaciones. Después, para 2018, hubo un segundo diagnóstico, pero realizado por USAID y por la CONAVIM, justamente con miras a poder determinar, ¿no? A nivel federal, cómo estaba el Centro de Justicia en términos de su sistema de integridad institucional, justamente con miras a que el Centro de Justicia pudiese ser certificado, es decir, que cumpliera con los estándares, con los más altos estándares determinados a nivel nacional en materia de atención a la violencia contra las mujeres de forma integral e interdisciplinaria, para que justamente pudiese tener esa certeza institucional de garantizar seguridad y atención integral a las víctimas. En ese sentido, el diagnóstico y las recomendaciones elaboradas en este segundo momento, pues arrojaron una serie de preocupaciones en cuanto al funcionamiento del centro, en las que teníamos que ocuparnos de manera inmediata, ¿no? Para que justamente pudiese ser ese espacio de atención integral de vida para las mujeres. Ese trabajo se empezó a realizar en 2019, haciendo una serie de documentos que pudiesen caminar hacia ese fortalecimiento necesario para el Centro de Justicia, pero también una serie de cambios estructurales
de prácticas institucionales profundas en el Centro de Justicia. Todo eso digamos que se reconstruyó, por decirlo de alguna manera, en 2019 y para 2020 participamos en la certificación del Centro de Justicia. Reunimos todos los requisitos establecidos, todos estos estándares, ¿no?, que dan certeza institucional, que pueden hacer visible que el Centro de Justicia pudiese estar fortalecido en diferentes áreas y estrategias para alcanzar esta anhelada certificación en ese momento. Participamos el año pasado en la certificación, en total fueron 36 indicadores que desarrollamos y afortunadamente a finales, justamente en el marco del 25 de noviembre del año pasado, nos dan la noticia de que después de una revisión exhaustiva, agotar todo el proceso a nivel nacional, el CEJUM de Tuxtla Gutiérrez se certificaba. Para nosotras fue realmente una gran noticia porque justamente a la par del desarrollo de estos indicadores, nosotras estábamos implementando como todos estos mecanismos justamente para poder fortalecer la atención debida. Dentro de los cambios que yo considero fueron más importantes es que se organizaron las coordinaciones de atención integral e interdisciplinarias, coordinación jurídica, coordinación de acompañamiento del fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, la coordinación jurídica, la coordinación de trabajo social, y una de los grandes aciertos también, y que era una deuda que se tenía desde el CEJUM, era el acompañamiento jurídico a las víctimas. No solo quedarse limitadas a la orientación y canalización a otras instancias de la misma Fiscalía como otras instancias del gobierno, sino que desde CEJUM se pudieran acompañar los procedimientos de las mujeres y agotar todas las instancias necesarias para garantizar ese acceso a la justicia a las mujeres que justamente era una deuda que tenía el centro, ¿no? Adicionalmente a ello, pues también se inaugura, ¿no?, el Centro de Justicia para las Mujeres en Tapachula, que ya era un proceso que se venía como consolidando anteriormente con las administraciones pasadas, pero al final logramos materializarlo el año pasado. Se inaugura el Centro de Justicia de Tapachula y en ese momento también se le crea una plantilla, y creo que de lo más relevante, más allá de que todas se han sumado al quehacer institucional en la atención de la violencia contra las mujeres, es que el Centro de Justicia de Tapachula tiene una unidad especializada de atención a la violencia en contra de las mujeres de la propia Fiscalía. Tiene asignadas más de 23 profesionales y se da esa atención debida, la investigación de las carpetas se da en el mismo Centro de Justicia, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las grandes virtudes. Y la otra cosa que quiero resaltar del CEJUM de Tapachula es que también tiene consultorio médico y que ahí mismo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se le da a las mujeres víctimas de violencia sexual los retrovirales atendiendo a la norma 046. Entonces, creo que eso es importante resaltarlo en cuanto al tema del Centro de Justicia de Tapachula, y que, bueno, próximamente estaremos poniendo en marcha el Centro de Justicia de San Cristóbal, que también nos significa grandes retos, pero creemos que estamos con estas acciones fortaleciendo el quehacer institucional e interinstitucional del Centro de Justicia. Ahora ya hablamos de los centros de justicia en el estado de Chiapas, ¿no? Estamos ahora considerando justamente en 2 años la recertificación para el Centro de Justicia de Tuxtla, en 1 año más la certificación para el Centro de Justicia de Tapachula, y por supuesto el de San Cristóbal también tendrá su propio proceso de fortalecimiento. Creo que con eso, de alguna manera, hemos caminado para el cumplimiento de la medida que tenemos establecida dentro de la alerta de violencia de género para las mujeres en el Estado, ¿no? Con relación justamente
al tema de cómo vemos y cómo hemos evaluado o mirado al interior, ¿no? De estas medidas dictadas, decretadas para Chiapas y cómo hemos ido caminando, al menos dentro de esta medida que nos toca a nosotras cumplir. Creo que han habido avances significativos, por supuesto que hay muchos todavía retos que superar, pero creo que vamos consolidando la medida y eso es bien importante. Muchas gracias, Rocío Cadena. Nos has dado un panorama bastante claro sobre el Centro de Justicia para las Mujeres como una política pública especializada en la atención a violencia. Nos has dicho que en 2020 el CEJUM de Tuxtla Gutiérrez, el Centro de Justicia para las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, logró su certificación por la CONAVI. Ya está en marcha el Centro de Justicia para las Mujeres en Tapachula, que tiene un consultorio propio donde se atienden directamente las carpetas de investigación y próximamente estaremos poniendo en marcha el CEJUM de San Cristóbal de las Casas y en el proceso de recertificación o de certificación, en su caso, del CEJUM. Ahora decimos en plural, ¿verdad? Como dices. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a Candelaria Rodríguez. No sé si se ha podido incorporar o le esperamos un momentito. Doctora, sí, la voy a enlazar, solo denme un segundo. Ella ya está aquí, entonces espero que pueda escucharnos, pero cualquier cosa, vemos la forma de que se pueda comunicar bien con ustedes. Muy bien. Buenas tardes, Candelaria Rodríguez. Sí, te escuchamos tu presentación. Ya hice una reseña de tu larguísimo currículum vitae. Adelante, Candelaria. Bueno, pues buenas tardes. Yo sí pido una disculpa porque quería estar de principio en este panel, ¿no? Que tiene que hablar con el tema de la alerta de violencia de género. Y de verdad, en primer lugar, buenas tardes. Quiero decirle que estamos haciendo una maravilla ahí. Muchísimas gracias, Inés, de verdad, a las compañeras Tatiana, Adriana, estamos, bueno, me voy a seguir de largo porque creo que estamos empatando la transmisión. De agradecerle a Inés, a Tatiana, a Adriana, a las que hacen posible este tercer Congreso Feminista. Hoy una novedad hacerlo en línea, pero de verdad un esfuerzo, una disculpa por de verdad a mí me ha costado mucho, no sé qué pasó en la tecnología, pero aquí estoy. Y bueno, creo que mis compañeras que me anteceden, gracias Inés, de verdad, felicidades a todas por y bueno, la verdad que quiero decir que hablar de lo que es la alerta de género, para empezar, creo que ya lo saben, ¿verdad? Pero sí quiero decirle que estamos a 4 años sin que, bueno, esta declaratoria de alerta de violencia de género en Chiapas, bueno, nos impactó. Y yo recuerdo mucho a Marta Lagarde, ¿no? Cuando yo le preguntaba por qué no se integraba, no se implementaba la alerta de violencia de género, pues en el país y en Chiapas que tanto se demanda había, ¿no? Y ella me decía que tranquila, Candelaria, dice, no es tan fácil, y de verdad la implementación efectivamente no ha sido tan sencillo, y las compañeras, las peticionarias, pues fueron las que hicieron que esta alerta se declarara en Chiapas el 18 de noviembre del 2016, y la verdad es que reconocer que yo escuchaba ahorita, antes de que yo entrara, a mi compañera del CEJUM, ¿no? A Rocío Cadena, hay que reconocer que la alerta, independientemente de todo el proceso que ha llevado,
innegable que hay avances, la verdad. No es lo que, el avance cuando se habla, se traduce, ¿no?, a que ya no haya violencia, a que ya no queremos que las mujeres sigan violentadas y tampoco queremos feminicidios. A eso se traduce cuando queremos que dice que se está haciendo, ¿no? Lo cierto es que es un proceso, como bien decía yo, lo decía Marcela Lagarde, dice, su implementación no es tan sencilla, es todo un proceso y eso ha ocurrido en todo el país, ¿no? 18 es alerta más o menos, y quiero decirle que la de Chiapas fue la quinta en el país en el 2016, después del Estado de México y Jalisco y otras, ¿no? Pero no ha sido su implementación tan sencilla, ha sido un poco con muchos problemas, el reconocimiento de que hay mujeres violentadas, ¿no?, de que hay mujeres que pierden la vida en la violencia extrema. Entonces, en ese sentido, es necesario decir que, bueno, ha pasado la alerta, ¿no?, con este mecanismo de protección que contempla la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en su artículo 22, y que, bueno, son acciones emergentes que le dicen al Estado, a ver, hay que hacer cosas, ¿no? Y luego, bueno, sustentado en el número de mujeres violentadas, en el número de mujeres que perdieron la vida, ¿no? Creo que la alerta está sustentada en 84 personas, 84 feminicidios, para hablar de manera muy clara, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace que en Chiapas se implementen estas acciones emergentes en, pues, 23 estados, en 7 de manera específica, como todos lo conocemos, y lo quiero enumerar aquí porque a veces decimos que llevamos 4 años en alerta, ¿verdad? Pero adentro de las instituciones se habla, no significa que tengamos que conocerla, ¿no? Hay gente nueva que entra y que sale, pero fuera de la sociedad todavía nos falta mucho para que la alerta se permee y digamos, se introyecte que tenemos una situación de emergencia en el sentido de atender ese tipo de violencia, ¿no? Todo tipo de violencia. Y bueno, por eso lo digo que es necesario volverlo a señalar. Este tema me parece interesante porque se va a tocar por diferentes posiciones. Entonces, hay que recordar que la alerta de hace 4 años exhibe la falta de articulación de las instituciones para poder atender los diversos tipos de violencia. Eso es lo que registramos como lo que, ¿por qué se implementa, no? ¿Qué panorama nos está ofreciendo? ¿Qué nos permite ver? Bueno, esta desarticulación, por eso digo, y mencionaba Marcela, ¿no?, Lagarde, porque decía, no es tan fácil, Cande, pero lo otro, yo recuerdo a mis compañeras, yo de la verdad lo digo, pues la verdad la alerta llegó y nos movió a las instituciones, movió a las instituciones diversas, a Derechos Humanos, a la Fiscalía, a Secretaría de Educación, a Secretaría de Salud, a la sociedad civil, y nos mueve, ¿por qué? Porque entonces de pronto la alerta ha hecho una articulación enorme, porque son acciones emergentes interrelacionadas, ¿no?, entre la sociedad civil, pero principalmente el Estado, que es la que tiene la obligación de tutelar estos derechos de las mujeres y de las niñas a vivir a una vida libre de violencia. Entonces se hace una serie de acciones que están sustentadas en la alerta, pues crea su propio programa, ¿no? Un programa de trabajo para atender esta declaratoria y que gira en 4 medidas, ¿no?, que todas las sabemos, pero yo lo menciono porque es necesario saber cómo la alerta de violencia de género contra las mujeres, pues se articula y se programa y se trabaja. Entonces hay 4 medidas: la de seguridad, la de prevención, medida de justicia y reparación, y la visibilización de la violencia de género y los mensajes cero tolerancia. Entonces, ¿y quiénes están articuladas? Todas las instituciones, todas tienen una acción. Nos movió hace 4 años la alerta y nos hizo hacer políticas públicas, acciones afirmativas, una serie de actividades que a lo largo de 4 años ha sido posible atenderla. Cuando decimos, porque yo también lo he cuestionado, ¿y qué se ha hecho, no? Y la verdad, en primer lugar, mover, sacudir, ¿no?, a las instituciones. A ver, tienen que mirar, tienen que hacer acciones a favor de prevenir la violencia contra las mujeres, ¿no? Y principalmente que las mujeres no tengan que perder la vida por una situación de violencia de los varones. Yo escuchaba a mi compañera del CEJUM, ¿no? Sí, se han hecho muchas cosas. Faltan muchos pendientes que seguramente en las preguntas que van a hacer ahí, ¿no?, sí hay pendientes todavía.
Pero quiero decirle que en 4 años, eso es para que yo vaya terminando esta primera parte, ¿no? En los 4 años yo pues agradezco que me hayan invitado a esta área, que no es un lecho de rosa, ¿no? Los que han estado acá saben de qué se trata, es un trabajo intenso, con mucho compromiso. La verdad, a veces nos sentimos impotentes de no poder dar atención a todo lo que todos los días sale, ¿no? Pero fíjense que la federación ha puesto la mirada en Chiapas y en los 4 años, pues hay una inversión de más de 16 millones de pesos, ¿no? Y entonces es una tarea que me di a revisar porque esta inversión a lo largo de 2017, la primera inversión que llega a Chiapas es de más de 4 millones, 2018 más de 6 millones, 2019 5 millones, la inversión más fuerte es la de 2020, el año pasado, con más de 9 millones, y este año quiero decirle también que como la federación, primera vez que le pide al Estado una contraparte, ¿no? Y destina 3 millones de pesos, y el Estado tiene que responder con la misma cantidad, misma que hasta este momento se ha hecho, ¿no? Es una negociación que ha hecho de manera puntual por la secretaria general de gobierno, la licenciada Cecilia Flores. La verdad, ella hizo esta parte de negociación con Hacienda y fue maravilloso, ¿no? Porque creo, para mí, puede haber una contraparte en otros programas, pero no en la alerta, ¿no? No había habido, y es la primera vez que se da esta parte de una inversión estatal para poder atender la violencia. Y además se va a incrementar porque CONAVIN, que es la parte a través de la Secretaría General de Gobierno, ¿no? Y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, pues dice, a ver, hay 5 o 6 proyectos y si se sale de los 3 millones vamos a dar una ampliación. Y la verdad es que efectivamente hay una ampliación del gobierno federal para este año y el Estado tendrá que hacer lo propio, eso todavía estamos pendientes. Pero quiero comentar que todos estos, esta inversión cruza, hasta el año pasado, cruzó por un sinnúmero de capacitaciones. Esta parte de reforzar a los municipios, los 7 municipios y uno más, que son 6, 7, que tienen estos módulos de atención inmediata, esta parte de acompañamientos policíacos, los protocolos, los diagnósticos, los manuales de prevención, y sí creo que en 4 años, de verdad, seguramente queremos que ya no haya más violencia, por supuesto que así es, ¿no? Y estamos hablando de lo que se ha invertido. A mí me preguntan, y yo pregunto, no, bueno, yo me pregunto a mí misma, y me cuestiono, ¿no? Podemos estar invirtiendo muchísimo, ¿no? Manuales, etcétera, podemos poner más MAI, ¿no? Pero lo que se necesita es un cambio de actitud y un cambio de reconocimiento de que los hombres renuncien a la violencia, que sepan que las mujeres no somos objetos, ¿no? Y que la violencia tendrá que detenerse desde una forma de ver, de reeducación, como se le ha llamado, ¿no? Y entonces estamos invitando, sí, a toda esta inversión que se da, pero tiene que ver el cambio de disminuir, fíjense, el programa habla de prevención, atención, sanción y erradicación. Entonces, el primer punto, que es la prevención, para mí es fundamental, y si prevenimos el resto, ¿no? Que exigen, ¿no? Y erradicar la violencia es una responsabilidad de todas y todos. Entonces, esta es mi primera intervención. Yo espero que me disculpen porque hace rato estaba hablando y se me desactivaba por un lado la voz y estaba hablando en pedazos, ¿no? Pido disculpa, pero lo hago con mucha emoción porque creo que es necesario conocer estas cifras que estoy dando y que me he comprometido para otras cosas que me han pedido. Me dicen, ¿y cuáles son los resultados? De eso vamos a hablar después, pero creo que son un sinnúmero de programas que se han impactado en Chiapas, en los 7 municipios y más allá de ellos, ¿no? Para poder atender este tema de la prevención y erradicación de la violencia. Por este momento, es cuanto puedo yo abordar el tema y quedo a la disposición. Y reitero, disculpa por esta forma en que entro, pero lo hago con mucha responsabilidad, emoción y compromiso. Muchísimas gracias, Candelaria Rodríguez. Has añadido varios datos a los que Rocío García nos... ¿Estoy? ¿Me oyen? Sí. Gracias, Candelaria Rodríguez.
Has añadido... Hola, ya no los oigo. Gracias, Candelaria Rodríguez. Nos has añadido algunos datos. Como Rocío, me parece que es importante señalar, las dos lo han hecho, ¿quién logra? ¿Cómo se logra la alerta de violencia de género contra las mujeres? Son las peticionarias, son las mujeres feministas organizadas, es la sociedad civil. Creo que no es un asunto menor. También me parece que es importante que cuando señalas, Candelaria, que la alerta de violencia de género contra las mujeres exhibe la falta de articulación de las instituciones, pero que algo, digamos, a que justamente ha llevado la alerta es a esta articulación mediante 4 medidas establecidas. Estamos viendo también los números en términos presupuestarios de cada año que tú nos ilustras, de manera que si bien hay una austeridad republicana que conocemos, también vemos que sigue habiendo apoyo para esta lucha contra la violencia a las mujeres y en particular para la alerta de violencia contra las mujeres. Vamos a continuar entonces con la participación, por favor, de Ale Robelo, que está en la Comisión de Atención a Víctimas. Ale. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan todas? Gracias, qué gusto saludarlas y primeramente qué gusto compartir este panel con las compañeras y contigo, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Y un poco también, justo acabas de mencionar algo que quería hacer referencia, no perder de vista que, como siempre, cuando existen movimientos en pro de la defensa y la progresividad de los derechos humanos, siempre están los activistas detrás, que esto nunca se hubiera logrado, ni siquiera que estuviéramos hablando del tema de alerta de violencia de género, si no hubiera sido por las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres organizadas de Chiapas que lograron que se pusiera este lente, este foco en este tema tan transversal de política pública, pero también que une varias vertientes que tienen que ver con lo que adolecemos las mujeres en Chiapas, que es el tema no solo de la violencia estructural, sino el repunte de los feminicidios computados por la campaña contra el machismo desde el 2011-2012. Se me hace muy interesante, muy importante que reflexionemos, que las generaciones nuevas que no conocen a lo mejor el tema de la alerta, no solo entendamos que es una herramienta jurídica, que es una propia herramienta de la Ley General de Acceso y la ley estatal en nuestro caso, sino que esto devino de la lucha social. No perdamos eso nunca de foco y que todos los movimientos sociales pueden encarnar una lucha ahora legal para hacer que todo esto de lo que habla la doctora Candelaria se mueva, de esas estructuras, de lo que nos habla la maestra Rocío, de todo lo que se ha creado a nivel interinstitucional. Está detrás una lucha feminista, una lucha colectiva, una lucha social que ha logrado todo esto. Eso me parece por principio que es fundamental saberlo, que todas las voces de las mujeres y las niñas que fueron asesinadas, que no fueron atendidas, que fueron violentadas, que incluso en el tema de salud, de educación, comunitario, indígena, en fin, cómo nos ha atravesado esta violencia que conocemos bien las mujeres y las niñas en Chiapas, tuvo sus frutos, digamos así, jurídicos, cuando lo retomaron estas organizaciones en el 2010, 2011, y pudieron, después de un gran litigio, que sí hay que mencionarlo, que se litigó contra el Estado mexicano, contra la CONAVIN en ese momento, SEGOV, y después contra el Estado de Chiapas, hasta lograr por una declaratoria de alerta de violencia de género por medio de un juez de distrito que en el 2016 declaró por medio de una sentencia ejecutoriada contra el Estado de Chiapas que se implementaran estas políticas públicas. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino de lucha social, de activismo, de juristas, de mujeres de empuje, e incluso no precisamente abogadas también, que lograron que estuviera esta alerta de violencia de género. Más allá de esta idea teorizada o conceptualizada que se tuvo en su momento y que se logró mediante la Ley General de Acceso, ahora la vemos encarnada en una coordinación de alerta de género que ahora está conforme a la Ley de Acceso en la Secretaría General de Gobierno desde este gobierno,
y que vemos que es la directriz para puntualizar algunas acciones de política pública que tienen que ver con, como bien decía la doctora Candelaria, las acciones de atención, erradicación de la violencia feminicida o la violencia institucional. Eso es un punto de quiebre fundamental. Por otro lado, yo estuve a cargo de la coordinación de la alerta durante el año pasado. A inicios de esta nueva administración fui invitada a pertenecer a este gobierno para que pudiéramos coordinar la alerta de género. Me pareció fundamental en su momento como activista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, como en su momento invitada por la maestra Marta Figueroa a formar parte de las colectivas que firmamos como peticionarias y que litigamos algunos asuntos para que se lograra visibilizar la tipificación del feminicidio allá en el 2012. Lograr pertenecer a este grupo de colectivas que iniciamos la alerta de género y ver ahora, digamos, cómo se coordina, cómo se entrelaza, cuáles son aquellos puntos de fortalecimiento que se necesita dentro de la alerta, ha sido una experiencia de vida, sobre todo desde este sentimiento del activismo que ha implicado ver realmente qué es lo que nos hace falta a las mujeres de Chiapas que seguimos adoleciendo del acceso a la justicia, porque a pesar de todos estos esfuerzos institucionales que todas las que estamos aquí en este panel hemos puesto, no solo desde la visión del profesionalismo, sino también desde el cuerpo y desde la inteligencia y desde el empuje, y como decía la doctora, desde esta gana y este sentimiento que se tiene del compromiso de la lucha feminista, más allá de eso, realmente qué es lo que está incidiendo en el día a día de las mujeres y las niñas, cómo está el estándar de feminicidios, de abuso sexual, de violaciones y ahora de feminicidios en niñas, en fin, cómo vamos en esos números rojos de violencia familiar en Chiapas y qué tanto ha logrado incidir la alerta de género en eso. Yo creo en un principio, y lo digo como referencia personal, como una postura muy personal, sí creo que en un inicio la alerta de género significó un profundo cambio en las políticas públicas de lo que significaba el Estado en ese momento, de cómo el foco y la atención debería de ir incluso también a los problemas estructurales que tenían que ver con la violencia de género, no perder de vista lo que llamamos ahora perspectiva de género, las políticas con perspectiva de género y demás, y sobre todo puntualizar el tema de los feminicidios, tipificarlo, nombrarlo, cuantificarlo, decir que existe y hacer algo para erradicar este fenómeno tan doloso para nosotras sobre todo, pero en general para la sociedad. Pero creo que ya superamos ese momento, ese primer momento que fue sumamente revelador para otras personas que no ven los derechos humanos de las mujeres como una prioridad y que fueron obligados a tenerlo en una agenda y hacer incluso algún tipo de presupuesto específico para eso, desde CONAVIM y también en el Estado, se destina un 4% para efectos de la alerta de género. En fin, lo que se ha avanzado en eso no es menor, así es. Nos falta mucho, sí, pero lo que se ha avanzado no es menor debido a las activistas que están afuera y las muchas que estamos dentro empujando el tema. Sin embargo, creo que debemos de dar un paso más y ver qué significa ahora la alerta cuando tenemos el tema en la agenda, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que apuntalar para que realmente las niñas, las mujeres que estamos afuera, como ciudadanas, como mujeres de a pie, incida en los aspectos unipersonales de cada una. ¿Cómo fortalecemos, como decía Rocío, la economía de cada una, que sabemos que es uno de los aspectos primordiales para que la violencia, sobre todo la familiar, esté latente, el no poder contar con recursos suficientes? ¿Qué hacemos con esas políticas públicas que alcanzan algunas y no alcanzan las mayorías? ¿Cómo pensar en un macro y no solo en la inmediatez de resolver el problema? Porque mucho de lo que pasó en mi andar mínimo por la alerta de género fue eso, ¿no? ¿Cómo nos coordinamos? ¿Cómo vemos que el presupuesto esté dirigido? ¿Cómo atendemos el día a día, el feminicidio que ocurre hoy, mañana y por desgracia pasado mañana? ¿Cómo atendemos a esas personas que quedamos vulnerables? Pero debemos ir más allá. ¿Cómo establecemos una política integral? ¿Cómo atendemos a los millones de mujeres y niñas que están en Chiapas? Y cómo esa alerta debe de dejar de ser la barrera que de pronto limita el feminicidio, sino pasar a la política pública. Y para eso hay
herramientas grandiosas como lo es el Consejo Estatal para Prevenir la Violencia de Género y otras muchas herramientas que podemos ir tomando de la mano con mujeres comprometidas como mis compañeras que se encuentran el día de hoy aquí y muchas otras que han pasado por el panel de este congreso tan interesante que he seguido puntualmente, que tenemos delimitado por el propio activismo que hemos realizado, dónde están esas fallas estructurales y qué debemos hacer. Y quisiera retomar lo que siempre dice la maestra Leti Daurich: si no hay presupuesto, no hay compromiso real. Yo creo que sí tenemos que apuntalar desde la estructura de gobierno, no solamente en nuestro caso de Chiapas, la CEGEN o el CEJUM, o en mi caso la Comisión de Víctimas, sino una estructura más uniforme que es la estructura de gobierno para que apuntalemos todas y todos a la disminución de la violencia de género. Eso por un lado, y a lo mejor ya excediéndome de mi tiempo, doctora, comentarles que ahora como directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que es un órgano que también, debo decirlo, es fruto de la lucha, de la defensa, del activismo puntual de los y las defensoras de derechos humanos, no solo en Chiapas, sino a nivel nacional. Ahora la tenemos desde hace un año, pues ha sido todo un tema poder poner el foco también en que estamos las mujeres inmersas en el tema de víctimas. Por desgracia, y lo digo en muchos foros, no conocemos todo el proceso de litigio que tenemos que hacer para llegar a instancias gubernamentales como la que represento ahora, y debemos de conocerlo. En el litigio estratégico debemos de apuntar para que seamos reconocidas como víctimas y que podamos entrar a los procesos internos de la SEAD. Pero por otro lado, también tenemos dos medidas de la alerta que son muy puntuales. Una es el plan individualizado de reparación integral para las víctimas de feminicidio que originaron en su momento, en el 2016, la declaratoria de alerta de violencia de género, y eso, como bien dijo la doctora, son 84 casos que se tendrán que revisar y ver cuáles proceden a la reparación integral individualizada y cuál sería, y la SEAP estaría a cargo de esa medida. Y la otra es la referente a la medida de reparación simbólica, que esa conlleva a todas las víctimas de feminicidio en Chiapas y que tendría que ver con estos temas como los que se han usado en Ciudad de México y en otros estados, que son respecto a memoriales o museos de la verdad, en donde se detalla específicamente cuáles han sido las acciones, digamos, que ha realizado el gobierno a favor de los casos de feminicidio y en qué momento se encuentran ahora, y con las familias ver si ellas están de acuerdo en realizar alguna representación en específico. En eso estamos trabajando desde el día 1 de la alerta. Ustedes conocen mi compromiso referente a eso, lo hago latente, lo hago constar. Siempre ha sido mi tema en el plano profesional, y la SEAP, a pesar de que ve a todas las víctimas referentes en una manera más integral en el Estado, por ejemplo, desplazamiento, tortura y demás, está muy enfocada a atender a las víctimas de feminicidio. Por el momento lo dejo ahí. Muchas gracias, doctora. Gracias, Alde Robelo. Le vamos a dar la palabra a Yasmín Sierra, fiscal de la mujer, y además de que nos regale, digamos, un panorama breve, general, sobre el trabajo que está realizando desde la Fiscalía de la Mujer, si pudiera hablarnos de los problemas más importantes para cumplir el programa de trabajo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y también retomar si el presupuesto que tenemos es suficiente, si el presupuesto con que cuentan las instituciones que contamos en Chiapas es suficiente, además de este panorama general. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de la licenciada Yasmín Sierra López, una disculpa, no está presente porque tuvo una comisión de urgencias. Sin embargo, estamos presentes la licenciada Sandra Jiménez Jiménez, su servidora, y la licenciada Dulce María Vázquez Villalobos, ambas subdirectoras de Fiscalía de la Mujer. Pues efectivamente, la Fiscalía de la Mujer está colaborando para poder cumplir con las metas de lo que es la alerta contra la violencia de género. Dentro de las acciones que se han tomado en Fiscalía de la Mujer, encontramos varias. Es un poco complicado poder avanzar a veces porque, bueno, como bien sabemos, la violencia se ha generado por cuestiones socioculturales y es una
es un reto bastante difícil de cumplir. Sin embargo, se ha tratado de tomar las medidas necesarias para poder ir avanzando. Entre ellas, la primera de las medidas que se tomaron dentro de Fiscalía de la Mujer, y una de estas fue la creación de más mesas de trámite para la atención a este tipo de violencia. Se dividieron, se crearon 16 mesas de trámite. Como bien saben, anteriormente eran pocas las mesas de trámite que existían en Fiscalía de la Mujer, eran un número muy reducido. La atención al público era muy difícil porque no era suficiente el número de servidores públicos con el que contábamos, y a través del tiempo pues se ha ido especializando también. Estas 16 mesas de trámite, de estas 16 se crearon 10 para delitos contra delitos de violencia familiar y otros delitos que no sean delitos sexuales, y 6 mesas de trámite que son especializadas únicamente en delitos sexuales, ya que realmente es increíble el número de asuntos en los cuales las mujeres se ven violentadas de manera sexual, entre ellas muchas niñas. Realmente recibimos muchas denuncias en agravio de menores de edad y que reciben, cada caso recibe una atención especial. Sin embargo, los menores de edad necesitamos hacer un procedimiento especializado para no generar más revictimización, y porque son niños, el trato tiene que ser de manera mucho más delicada. También se han realizado capacitaciones y diplomados en relación a los servidores públicos. Este es otro reto muy grande que hemos tenido que ir superando dentro de la Fiscalía, porque la violencia de género se ha generado precisamente en los núcleos familiares. El cambiar ese pensamiento, esa ideología que traen las personas, incluso como servidores públicos, realmente ha sido un trabajo muy grande. Lo seguimos creando. Ahora todavía siguen las capacitaciones, cursos, diplomados respecto a la sensibilización de la atención de las víctimas, así como también respecto a lo que es la perspectiva de género. Cómo trabajar con perspectiva de género es algo muy complicado para las personas que tienen una ideología muy en contra. Sin embargo, la hemos estado adaptando y hemos creado mucha conciencia en los servidores públicos para la atención debida a las víctimas. Se han realizado también talleres de sensibilización con perspectiva de género para la población, porque también necesitamos que ellos colaboren con nosotros en esta participación. En la violencia de género empieza en los hogares, como ya dije, y la sensibilización para la sociedad es algo bastante difícil, porque muchas personas a veces no entienden por qué se genera un proceso para el cambio de esta ideología. Y es día tras día, taller tras taller, ir avanzando en hacerles conciencia a las víctimas de que deben de colaborar con nosotros para efecto de que nosotros les ayudemos a salir de ese círculo de violencia. Se ha hecho difusión permanente para promover la denuncia también. Obviamente, a partir de la alerta de género, el número de incidencia creció. ¿Por qué? Porque una de las medidas de prevención es hacerle el conocimiento a las personas en qué consiste la violencia. Cambiar la ideología de que actos que han sido normalizados en la sociedad sí constituyen violencia. Esto genera que al darse cuenta las personas que existe violencia en sus hogares, en su persona, se les invita a denunciar y obviamente el índice delictivo ha aumentado. Nosotros estamos creando la cultura de la denuncia, se les hace el conocimiento de cuáles son las direcciones donde pueden acudir, se les hace el conocimiento de los números telefónicos, tanto de lo que es Fiscalía de la Mujer, así como de Seguridad Pública, porque a veces nos ayudamos con ellos también para los auxilios inmediatos, por lo que se ha creado este tipo de medida. También se creó la Unidad de Medidas de Protección, la cual está vinculada con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Se creó un sistema en el cual llevamos un control de lo que son las medidas de protección, realmente las emergentes, y se está llevando la continuidad, la secuencia, la supervisión de estas medidas de protección, las cuales a través del tiempo y obviamente a estas alturas de
de lo que llevamos el proyecto de la alerta de género, ha aumentado, ha crecido. Las medidas de protección se decretan mucho más rápido, en mayor número y con mayor eficiencia que cuando empezó el proyecto de la alerta contra la violencia de género. Se creó también un micrositio de la alerta de género en el cual se actualizan los primeros 5 días del mes, en el cual se pueden encontrar las estadísticas de delitos cometidos contra mujeres y niñas, así como los mapas de calor en el estado, el programa del trabajo y las infografías. Esto también para tener informada a la sociedad de cómo se va trabajando. Se creó el protocolo para la investigación, acusación y asistencia legal a víctimas del delito de violencia familiar y el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en el estado de Chiapas. Esto obviamente derivado de las necesidades que van surgiendo a través del tiempo de crear nuevas medidas de actuación dentro de lo que es la investigación del delito, de la procuración de justicia para que sea de manera eficiente y eficaz y así poder dar una mejor solución a la violencia que está generándose en Chiapas. En cuanto a cuáles han sido las mayores dificultades, pues lo que tenemos de mayores dificultades para cumplir con los proyectos de lo que es la declaratoria de alerta, principalmente es el personal y el presupuesto. Esto porque, a pesar de que se crearon las 16 mesas de trámite y que se trata de especializar a los funcionarios públicos para que podamos dar una mejor atención, la violencia realmente es una situación muy grande en la cual, por ejemplo, nosotros atendemos aproximadamente de 10 a 15 personas al día, nada más en Fiscalía de la Mujer. La atención que se les da a las personas es muy particular, es personalizada, se les atiende de manera que no revictimicemos. Se están tratando de implementar otras medidas para efecto de evitar que las personas que denuncian tengan que volver a venir a valoraciones. Sin embargo, carecemos del personal suficiente. No tenemos suficientes psicólogos y suficientes trabajadores sociales para hacer las valoraciones que corresponden. Esto a nosotros nos limita y nos remite a una agenda en la cual nosotros tenemos que ir dándole la atención a las personas. Si bien es cierto, se trata de hacer de manera inmediata, pues nos encontramos limitados en cuanto al recurso humano y también al recurso presupuestal para poder nosotros cumplir con las metas. El recurso asignado para la Fiscalía de la Mujer, para nosotros, pues no ha sido suficiente, toda vez que a pesar de que se cuenta con todo este mecanismo que estamos utilizando para poder combatir la violencia de género, podemos decir que aún no es suficiente porque no tenemos el personal y el recurso suficiente para poder brindar esa atención. ¿Qué quiero decir? En turno aproximadamente atendemos, como dije, de 10 a 15 personas. Sin embargo, estas investigaciones se remiten a mesas de trámite. Mesas de trámite atienden aproximadamente a 20 personas al día, más los que están agendados, y es necesario darle la atención a las personas en el momento en el que van llegando, independientemente de lo agendado. Entonces, no es solamente eso, nosotros dependemos también de canalizar a las víctimas a otras instituciones públicas para que les puedan dar otro tipo de atención, como puede ser médica, psicológica, psiquiátrica. Y hay víctimas que no cuentan con el recurso necesario para moverse, entonces nosotros movemos a estas víctimas, sin embargo, pues no es posible moverlas a todas, aunque querramos, llevarlas a las instituciones en las que se va a dar la atención. Y ahí nosotros nos vemos limitados, porque para nosotros sería importante darles esa atención integral, ese acompañamiento a todos los lugares en donde podemos brindarles esa atención y que las víctimas realmente estén siendo atendidas. En este caso también tenemos de que por qué persiste la violencia feminicida, a pesar de las implementaciones. Pues creemos que no es suficiente todas las medidas que hemos tomado, porque la violencia de género engloba muchas causales: la falta de empleo, la pobreza, la falta de educación y muchas otras. Debemos recordar que la violencia de género no es exclusiva de un solo sector de la sociedad.
En este caso, la violencia es transversal. Perdón, mil disculpas, pero tengo que interrumpirte. Sí, Tengo claro. que interrumpirte, porque esa pregunta es para el final. Vamos a darle la palabra a Carla Burguete, actual presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, para que nos dé muy brevemente un panorama general de lo que ha hecho. Bueno, acaba de asumir la presidencia, pero ha sido síndica, y que puedas hablarnos de los problemas para implementar efectivamente el programa de trabajo y hablarnos un poco del presupuesto. Muy apretadamente, tal vez, para centrarnos en una pregunta central al final de esta mesa. Gracias, Carla. Hola, buenas tardes a todas y a todas las personas que están viendo pues esta mesa de diálogo y de trabajo interinstitucional, porque de alguna u otra manera con cada una de las ponentes el día de hoy, pues el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres y también desde la Comisión de Equidad y Género que presido y que estuve presidiendo anteriormente como síndica municipal, pues hemos estado trabajando todo el tema de la alerta de violencia de género activa en nuestra ciudad, en la capital del estado. De primera instancia, quiero comentarles que es importante visualizar que dentro de nuestros indicadores en Tuxtla Gutiérrez como delitos en materia de seguridad, el primer delito que tenemos, el primer índice delictivo que tenemos es el tema de la violencia familiar. Este delito está por encima de el robo a transeúntes, el robo a casa habitación, está por encima de los accidentes automovilísticos, está por encima de cualquier delito que pueda estar registrado en los índices delictivos. Y eso pues ya nos empieza a marcar que con la alerta activa o no, hay un problema muy fuerte sobre el tema de violencia hacia las mujeres. Decirles que cuando nosotros iniciamos esta administración, el 1 de octubre del 2018, entramos conociendo que teníamos la alerta de violencia activa en la ciudad y que teníamos también que realizar una serie de acciones que estas acciones al final no están con el tema de que si existe un recurso destinado o no por parte del ayuntamiento, si existe el personal capacitado, certificado o no. Lo cierto es que entendimos que todos estos puntos que teníamos nosotros, o todas estas acciones que teníamos nosotros como ayuntamiento que trabajar y que cumplir, pues se tenían que hacer. ¿Qué hicimos? De entrada decidimos tener a una Secretaría para la Igualdad de las Mujeres real. ¿Y a qué me refiero con real? No solo en cuestión de estructura, en cuestión de personal, de capacitaciones, de estrategias y de trabajo, y también a personal con la sensibilidad en el tema y con el conocimiento, sino que también teníamos que generar una partida presupuestal que permitiera que estas acciones se cumplieran en tiempo y forma, y que además nos permitiera como ayuntamiento cumplir el hecho de que una de nuestros ejes transversales dentro de nuestro programa de planeación para realizar en esta administración era precisamente trabajar con perspectiva de género. Y bueno, pues de esa manera empezamos a trabajar con la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres. Esta la encabeza Geli Pacheco, muchas de ustedes la conocen. Para mí es literalmente alguien con quien he podido compartir no solo conocimientos, sino también pues el deseo de que se atienda debidamente en el ayuntamiento todo el tema de la alerta de violencia de género. Empezamos a cumplir con las inversiones correspondientes, el hecho de tener un módulo de atención inmediata, correcta, que cumpliera con todo lo que nos solicitaban
para poder atender debidamente a las mujeres violentadas que acudían a recibir los apoyos correspondientes. Empezamos a trazar también protocolos de acción, de intervención y de atención. Empezamos a diseñar también una serie de estrategias para hacer el acompañamiento adecuado, tanto un acompañamiento psicológico, un acompañamiento jurídico, y también empezamos a sensibilizar a quienes, al final de cuentas, tomamos las decisiones dentro del ayuntamiento. Yo sí creo que para que estas acciones se puedan llevar a cabo, necesitamos dos cosas importantísimas. Uno, el presupuesto, que los ayuntamientos le deban de apostar a que debe de haber un presupuesto, a que debe de haber una institución creada, muy bien establecida, para que todos los procesos administrativos puedan cumplirse y que además eso nos lleve a generar y a justificar cada peso que se destina a eso. Sí creo que de manera personal, bueno, dentro de mi preparación profesional, yo tengo más experiencia en el tema de la administración pública desde los diferentes ejes o órganos gubernamentales, y bueno, para que una acción pueda tener un impacto correcto hacia la necesidad de resolver un problema, pues necesitamos a nivel municipal recurso muy bien establecido, un recurso que no debe de comprometerse para otras cosas más que para atacar la situación que necesitamos, en este caso, todo lo que nos pedía o nos pide la alerta de violencia de género. La otra es tener que capacitar a todas las personas que toman decisiones y que a su vez forman parte de las diferentes acciones que el ayuntamiento engloba, porque de esa forma sí podemos mezclar o hacer que el eje transversal cruce todas las acciones del ayuntamiento. Cuando sensibilizamos, capacitamos y reconstruimos o nos reconstruimos desde la perspectiva de género, entonces podemos generar un mayor potencial para poder precisamente en equipo trabajar y combatir, en este caso, la problemática en específico sobre la violencia de género. ¿Qué hemos hecho? Muchas de nuestras acciones en Tuxtla Gutiérrez van de la mano con el tema de la perspectiva de género y el tema de erradicar las situaciones o la posibilidad de la violencia hacia las mujeres. Nuestro programa integral de alumbrado público está pensado para fortalecer precisamente el tema de la violencia, de la alerta de violencia de género en nuestra ciudad. Era importante rehabilitar el alumbrado público en la ciudad de tal manera que las niñas, las adolescentes, las mujeres pudiéramos movernos o nos podamos mover con mayor seguridad en cualquier espacio público de la ciudad. Pero además, una de las cosas que para mí son muy importantes es poder accionar todos estos programas y todos estos protocolos con todo el equipo del ayuntamiento. La Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, a través de Geli Pacheco y de todo su equipo, no solo nos ha capacitado, nos ha compartido de todo el conocimiento que ellos tienen, sino también han diseñado una serie de estrategias que nos han llevado a ir de casa en casa llevando la información sobre los tipos de violencia, sobre a qué instituciones acudir para recibir apoyo, ayuda, sobre cómo denunciar. Diseñamos una aplicación digital denominada Tux Sin Acoso, una aplicación que va de la mano con la policía, con la Secretaría de Seguridad Pública y también con la gente que las usuarias designan sean sus contactos para que puedan recibir de manera inmediata al momento de aplastar el botón de alerta, poder recibir en dónde están ubicadas estas mujeres y acudir precisamente a su ayuda. Somos una ciudad que ha estado, o una administración que le ha estado apostando a que lleguemos a los hogares de las mujeres para poderles informar sobre todo el listado de instituciones municipales, estatales y federales que trabajamos
para poder erradicar la violencia. Coincido mucho con lo que decía Candelaria, que además es alguien a quien admiro mucho, respeto y a quien le he aprendido esta lucha incansable. Coincido mucho que prevenir siempre será mucho mejor que lamentar. Y dentro de la prevención está precisamente el hecho de que nosotros le podamos acercar a toda la ciudadanía, pues todas las herramientas, a todas las mujeres, todas las herramientas de denuncia y de ayuda a la que pueden acudir. Hemos cumplido como capital, hemos cumplido con todos los puntos que la alerta de violencia de género nos ha marcado, pero no se trata de cumplir por cumplir, sino que en este cumplimiento también hemos ido aprendiendo a conocer aún más la problemática y a pensar que de entrada tenemos que dejar como etiquetado una serie de proyectos, de programas y también de presupuesto que no debe de ser intercambiado ni negociado cada vez que cambia una administración. Y esto nos va a permitir que precisamente la siguiente administración que venga, la siguiente secretaria para la Igualdad de las Mujeres, no se encuentre con la dificultad de tener que buscar presupuesto para que sus acciones y su trabajo lo pueda desarrollar. Hemos también generado y cumplido con, no solo con la instalación del Consejo Municipal por una Vida Libre de Violencia en las Mujeres, en donde también se analiza cada una de las acciones y en donde tenemos la interlocución de varias personas de la sociedad civil organizada que nos indican y nos dicen, van bien, o definitivamente tenemos que cambiar esto, o es necesario hacer tal acción. Esa interlocución nos permite a nosotros como ayuntamiento poder ampliar las posibilidades de que el tema se pueda manejar de manera más puntual y más exacta. Y hay una acción que creo que es importante que la sepan y la conozcan ustedes, independientemente de el poder hacer un brigadeo, un barrido, el poder llegar a las colonias que están dentro de nuestro mapa de calor indicándonos en qué puntos de las ciudades donde se genera el mayor número o el mayor número de actos de violencia familiar o de violencia hacia las mujeres. Es importante decir que nosotros hemos tratado de llegar a toda la ciudad. ¿Y por qué? Porque también estamos conscientes que hay colonias o hay puntos en nuestra ciudad en donde hay una cifra oculta de violencia que no se da a conocer, que no se denuncia, que posiblemente es todavía más aguda y que se quede escondida. Y que para nosotros es importante que esta información que tenemos, que hemos diseñado, tal manera de dar a conocer cada vez más y de manera más puntual los tipos de violencia, a dónde puedes acudir, qué atención el ayuntamiento te puede dar, pues es importante abrazar a toda la ciudad. Pero en la mesa de seguridad de la zona metropolitana, es una mesa de seguridad en donde participamos 11 municipios, en donde todos los días nos reunimos desde las 8 de la mañana durante una hora para analizar cada una de las situaciones ya sean delitos o situaciones que se dan en la zona metropolitana para poder coadyuvar y generar una mejor seguridad. El tema de la violencia hacia las mujeres es un tema que todos los días se analiza. Y tan es así que lo que hicimos fue entrelazar esfuerzos. La Secretaría para la Igualdad de las Mujeres acudió a los municipios de esta zona metropolitana a capacitar, acudimos a brindarles nuestras herramientas informativas, nuestros protocolos de acción. También les compartimos el hecho de poder ellos tener ya su aplicación, en su aplicación digital para que las niñas, las mujeres, las adolescentes de sus municipios puedan tener una herramienta en donde inmediatamente pedir auxilio. Este esfuerzo se hizo con la intención de que pudiéramos como zona metropolitana tener una acción interinstitucional,
una acción de fortaleza y que el presupuesto de todos los municipios en conjunto nos pudiera rendir para poder combatir el tema de la violencia hacia las mujeres. Importante decirles que desde que empezamos estamos muy agradecidos como ayuntamiento porque hemos recibido un trabajo muy, muy interesante interinstitucional, un trabajo en equipo con la Fiscalía de la Mujer, con el DIF estatal, con las diferentes instituciones, con el SEJUM, con las diferentes instituciones que de alguna otra manera pues tienen o tenemos alguna responsabilidad para atender la violencia de género. Y por último, decirles que Tuxtla Gutiérrez el año pasado, en octubre, recibió un módulo de atención inmediata, es un My Móvil, es algo que nos otorgó la Secretaría de Seguridad Estatal. Este My Móvil, esta unidad móvil, nos permite llegar a diferentes colonias, a poder dar atención ahí, tanto jurídica como psicológica, a poder atender de manera inmediata algunos casos de violencia o de alguna forma empezar a incidir a que la ciudadanía en general conozca los tipos de violencia que se dan hacia las mujeres, conozca las instituciones que estamos trabajando de la mano para combatir este tipo de violencia y conozcan también todos los protocolos de acción que se activan una vez recibiendo una llamada de auxilio. Quiero decirles que como ayuntamiento creo que algo fundamental es que permitamos que dentro de nuestro presupuesto siempre haya recurso para poder atender los temas y para poder fortalecer el trabajo que la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres tiene programado realizar. Más allá de un número, más allá de una cantidad, el tema está que si nosotros logramos bajar los indicadores de la violencia familiar o de la violencia hacia las mujeres, creo que vamos a poder siempre disfrutar de una mejor ciudad, creo que vamos a poder siempre hacer que nuestras acciones, que nuestro diseño de trabajo municipal pueda precisamente a través de la perspectiva de género, pueda abrazar no solo a las mujeres, sino también a cualquier grupo de personas vulnerables. Yo siempre he dicho que trabajar en los ayuntamientos con perspectiva de género, desde el diseño de la ciudad, desde la obra pública que vamos a realizar, nos va a permitir siempre fortalecer la seguridad de las mujeres y por ende a fortalecer la seguridad y la mejor vida del resto de las personas que viven en esta ciudad. Por último, Tuxtla Gutiérrez tiene una población aproximada de 700,000 personas, pero viene todos los días una población flotante de estos municipios vecinos que son cerca de 300,000 personas. Por lo tanto, toda esta situación de seguridad se la tenemos que dar y tenemos que abrazar no solo a las personas que habitan Tuxtla Gutiérrez, sino también a las que vienen a realizar alguna actividad en nuestra ciudad. Entonces, es un paquetote, es un trabajo muy grande, pero el trabajo en equipo es fundamental. Y muy agradecida siempre porque todas estas instituciones estatales y federales siempre están trabajando de la mano con Tuxtla Gutiérrez. Muy bien, muchas gracias, Carla Burguete. Vamos a una pregunta centralísima para esta mesa y para este día del Tercer Congreso Feminista de Chiapas, y les voy a pedir que traten de articular a sí mismo una serie de cuestiones. La pregunta es, bueno, nos hemos extendido desde la mañana, la misma abogada feminista Marta Figueroa ha hablado de los logros con la alerta de violencia de género, que es un logro de la sociedad civil, feminista, de las mujeres organizadas. Entonces, yo quisiera dejar a un lado esto para centrarnos en la pregunta de por qué persiste la violencia feminicida o las violencias familiares dentro de los hogares. Persisten, digamos, las diferentes modalidades de violencia, pero vamos a pensar en la violencia familiar y en la violencia feminicida. ¿Por qué persisten? Y al contrario,
parecen aumentar muchas veces pese a la alerta de violencia de género y a la implementación de políticas con perspectiva de género. Si ustedes pueden responder, voy a ser muy estricta, traten de hacerlo en 3 minutos, por favor. Voy a tener que cortarlas para que tratemos de armar una idea que pueda de alguna manera orientarnos en esta respuesta que estamos necesitando las mujeres, las feministas de este país, y en todo caso demos 1 minuto al final a cada una para que nos ayuden con más ideas y si quieren volver con alguna cuestión central también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué persiste la violencia feminicida y otras violencias como la familiar, la violencia física, psicológica dentro de la familia, a pesar de la alerta de violencia de género contra las mujeres y a pesar de la implementación de otras políticas públicas con perspectiva de género? Rocío, por favor. Gracias, Inés. No, pues es que es la pregunta del millón, creo, y significa grandes interrogantes y reflexiones. Bueno, yo quisiera iniciar con exponer que el tema de la violencia en contra de las mujeres es estructural, es sistémica, y en ese sentido justamente su abordaje es sumamente complejo. Creo personalmente que de manera generalizada todavía no hay una comprensión real de lo que significa, de las consecuencias y los impactos negativos en la vida de las mujeres de esta violencia y de sus diferentes expresiones. Creo que si bien, como vemos aquí, más de 1 hora de todos los esfuerzos interinstitucionales, institucionales, todas las políticas públicas que impulsamos desde el quehacer gubernamental, sí considero que no son suficientes, que todavía nos quedamos muy cortas en la implementación de estas políticas públicas, que no hemos dimensionado claramente los impactos y cómo justamente ubicar esta violencia que atraviesa todo el sistema económico, político, social, cultural, y eso lo sabemos, que justamente creo que, como ya bien se ha dicho también, que el hecho de que actualmente hablemos de violencia y sus diferentes expresiones, que hablemos de feminicidio, ha sido gracias a la lucha, ¿no?, constante, la exigencia social de mujeres, de activistas, de defensoras de derechos humanos, de feministas que han movilizado, que han simbrado este país, y que el Estado en general, hablando como sistema, ha tenido que voltear a ver esta problemática, pero no es algo que realmente sea consciente, me explico, sino que se ven forzados a atenderlo o apropiarse de los discursos, ¿no?, que las mujeres han expresado en múltiples escenarios, que las madres de víctimas que han caminado el país también han demandado, ¿no? Entonces, yo creo que mucho todavía en los tomadores de decisiones no hay esa conciencia real de la atención de la problemática desde sus raíces, y creo que eso es lo que nos limita. Si consideramos justamente, como también mis compañeras decían, que la violencia familiar es el delito que más se comete, y es real, y no solo es en Chiapas, persiste este delito como ese justamente delito que más se comete a nivel nacional. Y si nos ponemos a pensar que de 10 delitos que se cometen, únicamente se denuncia 1, estamos ante la punta del iceberg de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Toda la cifra negra que existe con relación a esta violencia que viven las mujeres todavía en silencio, toda esta violencia que aún está naturalizada en diversos sectores de
de la población, pues nada, no podemos tener como una precisión en cuanto a la dimensión de la violencia. Yo creo que ese es un gran factor que impide que lleguemos a lo profundo, que podamos empezar a siquiera pensar en que estamos, ¿no?, atendiendo el tema de la violencia en contra de las mujeres desde el ámbito institucional como es debido. Reitero, sí hemos implementado medidas, pero cada que aparece una mujer asesinada es el reflejo de la falla de nuestros mecanismos, de nuestras políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Nos vemos nuevamente de frente con estas serias fallas que como instituciones tenemos al no poder garantizar seguridad a las mujeres, al no poder garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Estamos ante un escenario terrible. La violencia no ha parado, al contrario, en medio del COVID se ha agudizado. Estamos frente a 11 feminicidios día a nivel nacional. El incremento de la violencia ha sido exagerado ahora en medio del COVID. La violencia también se acomoda a los contextos sociales. Sabemos que en contextos de crisis, de emergencia, la violencia se agudiza y se agudiza justamente en contra de quienes se consideran o están en condiciones de vulnerabilidad. Y mientras las relaciones asimétricas de poder persistan en nuestra sociedad, poco podemos avanzar. Entonces yo creo que esto requiere de una atención conjunta, de una mirada integral e interdisciplinaria para atender la violencia. Otro tema que ha salido acá, mis compañeras han compartido como una preocupación, es el tema de los presupuestos. Donde están los presupuestos, donde están los recursos, es donde están las prioridades. Y en el tema de género a nivel nacional no está. Al contrario, muchos programas federales, estatales, se han visto afectados por justamente apelando a la austeridad republicana. Ahora en el tema de COVID, muchos programas se han puesto en riesgo, se han visto disminuidos los presupuestos. Incluso la alerta tiene disminuido el presupuesto en 14 billones aproximadamente a comparación del año pasado. Muchos programas, como ustedes saben, han sido debilitados en términos presupuestales. Incluso se ha hablado del riesgo de cerrar programas que justamente atienden el tema de violencia de género a nivel nacional. Esto que decía Candy hace un rato, que si bien ahora se ha asignado un presupuesto por primera vez el Estado, después de 4 o 5 años de alerta de violencia de género, es porque la convocatoria de CONAVIN así lo establece, pero realmente si revisamos, no hay un presupuesto asignado ni para la alerta, ni se han visto fortalecidas las instituciones que atendemos la alerta de violencia de género. Y esto tiene que ser un eje transversal en todas las instituciones. Coincido con mis compañeras que dicen, no únicamente, la alerta es un mecanismo, pero realmente se debe transversalizar la política pública con presupuestos asignados, etiquetados. El mismo Estado guarda los centros de justicia. No hay una autonomía en el ejercicio de los recursos, no tiene recursos propiamente etiquetados para implementar las acciones. Mucho de lo que les contaba que hemos avanzado se ha hecho con el esfuerzo interno de la institución, pero no hemos tenido, digamos, este recurso etiquetado, como bien dicen las compañeras, que nos pueda facilitar la implementación de las acciones. Entonces, creo que sí estamos ante una situación aún muy compleja, preocupante. Quienes estamos trabajando ahora en la institución, estamos también trabajando contracorriente, ¿no? Porque no solo es el tema social, cultural, sino también de no solo tener en la agenda pública esta situación de la violencia contra las mujeres, sino que también haya una conciencia institucional que sea con esta perspectiva, que es la de género y de derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Avanzamos. Hay una violencia estructural. No se tocan los problemas desde la raíz. La violencia atraviesa todo el sistema en su conjunto. De 10 delitos, 1 solo se denuncia. Por cada mujer que muere es un reflejo de las fallas de todos estos mecanismos.
Por favor, dejen a un lado los logros. Candelaria, sigues tú. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la respuesta que tienes a esta pregunta? Si quieres, enlaza al asunto de los recursos, de las dificultades, pero por favor, danos una respuesta a por qué persiste la violencia feminicida pese a la alerta y pese a las políticas públicas. Adelante, Cande. No se escucha, Cande. Voy, ahora sí. Bueno, creo que escuchando a mis compañeras, dice la pregunta es, dice, ¿por qué persiste, no, la violencia feminicida a pesar de la alerta de género? Y, a ver, ya. ¿Sí se oye? ¿Se oye? Sí, sí te escuchamos. Sí. Y bueno, ahí voy. En ese sentido, quiero decirle que quiero decirle que dice que por qué persiste a pesar de la alerta de género. Yo nada más quiero retomar apenas, de verdad. Tenemos 4 años con la alerta de violencia de género y entonces creo que por favor, pueden cerrar sus micrófonos todas, por favor, para no tener este eco y escuchar a Candelaria. Tengo aquí mucha repetición de lo que estoy diciendo y la verdad me confundo mucho. Entonces, por favor, pueden cerrar sus micrófonos todas, por favor, para no tener este eco y escuchar a Candelaria. Sí. Sí. Ok, a ver si puedo seguir. Bueno, intento. Entonces, yo digo que son 4 años y que es apenas insuficiente y que aún falta muchísimo. Lo que yo creo que es poco tiempo y vamos a seguir hablando porque la ausencia de, por qué persiste la violencia feminicida, ¿no? Entonces, muchísimo. Lo que yo creo que es poco tiempo. No puedo. Vamos a seguir hablando. Tenemos aquí un detalle técnico. Hay eco. Candelaria tiene constantemente una repetición de lo que estamos diciendo. Entonces, Adriana, si nos pudieras apoyar, por favor. Estamos en la pregunta centralísima. Si lo quieres volver a intentar, Cande, por favor, si eres tan amable. Mil disculpas a todas y a todo el público. Cande. Tal vez podemos ir con Yasmín Sierra, con Ale Robelo, antes de Yasmín. Por favor, Ale, mientras Cande logra la reconexión. Sí, muchas gracias, Inés. Doctora, saludos a todas. Pues yo creo que, como dice mi compañera Rocío, es la pregunta más fundamental que tenemos todas y yo creo que es porque el piso del que partimos es desigual. Creo que muchos teóricas hemos o han reflexionado al respecto, Hannah Arendt, en fin, el velo de la ignorancia, todo esto, John Rawls, todos estos
teóricos que hablan sobre el piso sobre el cual partimos cuando hablamos de derechos humanos y nos hablan de la desigualdad latente en la que vivimos. Obviamente reflexionando con perspectiva de género, las que más vivimos desiguales somos las mujeres, y esto nos lleva al extremo de la muerte. Creo que no hemos logrado partir de un piso en donde todas y todos podamos definir la igualdad en términos sustantivos, formales y lo que siempre hemos pedido, para de ahí partir en términos de no violencia. Creo que hace falta mucho, pero también le apuesto a algo positivo. Siempre suelo ser muy positiva en todo lo que hago y que emprendo, y creo que las generaciones de derechos humanos, vamos ya en la quinta, pues consecutivamente han sido progresistas, sí, pero vamos lento. El tema de los derechos humanos de las mujeres como piso político feminista, como un tema ahora de las jóvenes, como un tema de las olas del feminismo, son muy recientes en la historia de los derechos humanos, en la historia de los derechos en general de las humanas. Creo que sí, estamos ante esa anhelada sed de justicia que tenemos las mujeres, no solo en el quehacer, digamos, de la lucha contra el feminicidio, sino del diario, del cómo accedemos a puestos de poder político, de dónde estamos paradas en la academia, de cómo estamos, como bien decía Rocío, en la vida familiar, cómo somos violentadas en lo más interno del ser, desde que somos niñas, y cómo todo esto no solamente tiene que ver con la estructura política y cultural, sino también con el piso de los derechos al que estamos nosotras supeditadas desde el día que nacemos, en dónde nos encontramos, a partir de dónde podemos crecer, a dónde vamos. Sí creo que hace falta mucho, pero creo que todas, incluyendo a todas mis compañeras que estamos aquí, las que estamos escuchando, las universitarias, las que están afuera, en fin, todas queremos lo mismo, que es el piso parejo para que podamos de ahí partir sin violencia. Creo que sí, también, como se ha demostrado en esta visión histórica de la ruta de los derechos humanos, cada vez que una mujer sale a reclamar un derecho humano que per se le tendría que corresponder, existe un violentador, un opresor que le dice no es por ahí, porque los privilegios siempre se detentan con este poder de querer decir tú no, pero yo sí, y entonces es esta lucha, como bien lo ven en las olas del feminismo, las teóricas feministas hablan mucho referente a eso. Cuando las mujeres hemos salido a combatir el voto, pues pasa a la violencia política de género. Cuando las mujeres salimos a hablar del feminicidio, se incrementan los números y las cifras negras, en fin. Hemos visto cómo siempre el opresor, el patriarcado, está atento y latente viendo qué son las exigencias próximas de las mujeres y las niñas. Creo que también puede venir por ahí, pero sin embargo somos muchas las que queremos el cambio. La violencia es estructural, nos queda claro. Herramientas como la alerta de género son fundamentales. Sí, el presupuesto es un parteaguas, tiene que ser transversal. Si bien decía la presidenta Carla, enfocamos los presupuestos a las unidades, direcciones, institutos o secretarías de la mujer, como es el caso estatal o municipal en su caso. Sí, la política pública y el presupuesto es transversal. No podemos quedarnos en la idea de que las mujeres tenemos que velar por los intereses de las mujeres. Todas y todos debemos de poner no solo el trabajo, sino el dinero en que esto pueda cambiar y funcionar de mejor manera. Y si no, me gustaría acabar con un mensaje. Si no estamos dispuestas las instituciones a observar esto como un parteaguas en la vida pública de nuestro país, de nuestra nación, las mujeres estaremos ahí diciendo, aquí es la ruta, esto es lo que tenemos que hacer, estaremos modificando leyes, estaremos afuera gritando o estaremos adentro de las instituciones viendo que se transforme con perspectiva de género en favor de los derechos de las niñas y de las mujeres. Sí falta mucho y creo que tiene que ver con partir de un piso desigual. Creo que de ahí viene por qué el incremento, por qué seguimos a pesar de la alerta, a pesar de las unidades de género, secretarías, direcciones y demás. Son un parteaguas en los derechos humanos de las mujeres, pero hace falta mucho. Creo que tenemos que nivelar el piso en todos los aspectos. Muchas gracias, Ale Robelo. Tenemos un piso desigual, hay relaciones de poder desigual, como correctamente también lo ha llamado Rocío. Vamos a darle la palabra a Yasmín, a las colaboradoras de la Fiscalía de la Mujer, para que, dejando a un lado los logros, por favor, céntrense en la pregunta, en la respuesta a la pregunta, ¿por qué persisten la violencia feminicida y la violencia familiar pese a todo? Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha?
Bueno, considero que una de las partes de este tema, de esta pregunta a tratar, es porque existe resistencia. Resistencia con la sociedad, resistencia al hecho de que consideren a la mujer como la persona, como un ser humano con todos sus derechos, en aptitud de estar en igualdad con los hombres. Entonces, entrar a ese núcleo transversal y erradicar el machismo en el estado de Chiapas, entraríamos en un sistema de globalización, entrar desde el núcleo, estudiar a la familia, de ver cómo está compuesta esta sociedad y qué es lo que ha repercutido para que los hombres continúen con ese tema de agresión y ejercer violencia sobre la mujer. Por si bien es cierto, se han establecido diversos programas, apoyos, todo que va encaminado a generar la lucha constante contra las mujeres y erradicar con ello la violencia, no es suficiente, puesto que también a veces nos vemos disminuidos con los recursos, disminuidos en los temas de falta de servidores públicos, y ese es un tema que ha encaminado o que ha retrasado un poco esta situación. Sin embargo, es una lucha constante en la cual involucra sociedad y gobierno, asociaciones civiles, para que en conjunto esta meta se alcance y generar esta conciencia en la sociedad del hecho de que la mujer tiene que tener un papel muy importante, juega un rol muy importante, y el derecho a la mujer está en igualdad de circunstancias con los niños, mujeres, y con ello generar y abatir y erradicar la violencia contra la mujer y la violencia sexual y la violencia feminicida. Gracias, muchas gracias. Carla Burguete, por favor, una respuesta convincente a esta pregunta que necesitamos, cuya respuesta necesitamos las mujeres. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que creo y le apuesto mucho al tema de la educación. Si nos vamos educando y reconstruyendo como sociedad, una educación desde casa, una educación desde el sistema educativo con perspectiva de género, creo que podríamos ir reconstruyéndonos como sociedad para quienes tenemos que aprender sobre el tema, que entenderlo, que sensibilizarnos, que ser empáticas, empáticos, y bueno, para las nuevas generaciones que de pronto pues ya vienen con otra dinámica y con un cambio de conciencia, y además con este acercamiento con la tecnología. Yo sí le apuesto más a una situación de educación que nos va a permitir precisamente que quienes lleguen a los puestos de tomas de decisiones seamos con mayor facilidad mujeres también, es decir, que ya no tengamos nosotras como mujeres que negociar el estar en puestos de tomas de decisiones, y que tampoco la sociedad lo vea como una sorpresa, sino que lo vea precisamente como algo que debe de estar, y que eso nos vaya llevando a que todas las políticas públicas se vayan diseñando con perspectiva de género y que se vayan diseñando con el valor que requiere cada una de estas acciones. Creo que ahorita viene un reto muy fuerte en la siguiente elección. No quiero mezclar nada partidista ni mucho menos, más bien quiero hacer la reflexión de que quien quiera, quien anhele gobernar una ciudad, tiene que empezar desde ahorita, previo a campañas, a conocer los temas sobre género, sobre temas de violencia hacia las mujeres, sobre cómo viven las mujeres su ciudad, esa ciudad que quieren gobernar, y por qué es importante que las mujeres estén en su planilla de regidoras, de regidores, ocupando espacios como la sindicatura, o por qué no, ser también candidatas a gobernar la ciudad, y además que su gabinete también cumpla con la presencia de mujeres. Y es súper importante que estas personas se reconstruyan desde la perspectiva de género para poder atinar y dar las políticas públicas y dar los recursos correspondientes y hacer las acciones transversales con el tema de género. Yo le apuesto más al tema de la educación formal y la no formal. Creo que eso nos permitiría como sociedad irnos reconstruyendo e ir también cambiando, y no estar peleando ni estar generando ruegos hacia quienes toman las decisiones para que
nos generen presupuesto para el tema de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes. O sea, no tendríamos quienes dirigen las instancias municipales hacia las mujeres, no tienen por qué rogar o estar viendo de dónde se saca el presupuesto para poder atender a un número muy importante de habitantes en una ciudad. Recordemos que la mayoría de las personas que vivimos, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, somos mujeres, y por ende, pues, entender que esta ciudad la movemos las mujeres. Así que, y creo que si no cambiamos esto, vamos a seguir teniendo marchas, vamos a seguir teniendo protestas, vamos a seguir teniendo una demanda fuerte, constante, sentida por parte de las mujeres violentadas y por parte de las mujeres que nos solidarizamos, que nos volvemos feministas al momento de estar en estos espacios y que nos llega información y que decimos, sí, tengo que apoyar a mis compañeras mujeres y tengo que solidarizarme, tengo que ser sonora y sí, tengo que reconocer que ya entré al camino del feminismo. Así que yo le apuesto mucho a eso y le apuesto a que eso nos vaya llevando a cambiar por completo todas las acciones relacionadas con la perspectiva de género. Muchas gracias, Carla. Rocío, un mensaje, una idea centralísima de 1 minuto, por favor. Perdón, Inés, no te escuché. Sí. Rocío, ¿me escuchas? ¿Ya sí. me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, muy bien. No me escuchas, Rocío. A ver, Ale, vamos con Ale y le escribo la pregunta a Rocío en el chat. Ale, una última idea, 1 minuto, una idea central que consideres, un mensaje central que consideres, por ejemplo, dirigido a todas las mujeres, pero también a las familias víctimas de feminicidio. Sí, muchas gracias. Pues un mensaje esperanzador, que cuentan con nosotras, las mujeres siempre estaremos ahí. Las víctimas familiares, víctimas de feminicidio, que en su mayoría son las madres de las hijas asesinadas, las abuelas que ahora están con los nietos, nietas que quedan sobrevivientes de los feminicidios, que cuentan con toda una red de mujeres inteligentes, profesionales, sororarias, como la maestra Rocío, como la presidenta Carla, como la fiscal Yasmín, que nos encuentra, como muchas que estamos allá afuera y adentro, que queremos y luchamos por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que es un trayecto muy arduo, que la ley debe ser modificada, que falta muchísimo, que la alerta de género es una herramienta que debemos de abanderar, enarbolar y conseguir su plena eficacia, que tenemos que apuntalar ahora a la Secretaría de Gobierno, a la coordinación de la alerta, para que se cumplan las demandas, a la CEA propia, a la Comisión de Víctimas, para que hagamos lo propio, estando no adentro las mujeres que apoyamos las causas. Se tiene que articular, tenemos que tener dinero, presupuesto, política pública, perspectiva de género, todo lo que hemos hablado hoy y que cuentan con nosotras. No están solas en enfrentarse al día a día del caminar por el acceso a la justicia y a la verdad para sus hijas, para las hermanas, para todas las mujeres que están allá afuera y que cuentan con una servidora también. Un saludo a todas y gracias, doctora. Gracias, Ale Robelo. Yasmín, por favor, la Fiscalía de la Mujer. Una idea última de 1 minutito, un mensaje central. Gracias, pues invitar a todas las mujeres, niñas, compañeras, a confiar entre nosotras mismas, tanto como mujeres, como personas, como instituciones y como seres humanos. Creo que esa es la base de que podamos salir adelante en esta lucha contra la violencia contra las mujeres. Si nosotras estamos unidas, podemos llegar a cumplir el reto que se nos está poniendo enfrente y aprender también a compartir, como bien decían hace un momento, no es una lucha solamente de las mujeres, somos una sociedad, la humanidad está conformada por muchos géneros, entonces creo que si todos confiamos y nos apoyamos vamos a salir adelante y siempre tener presente que por lo menos servidores públicos no solamente somos eso, somos también seres humanos y como seres humanos tenemos que avanzar unidos. Tú me indicas porque ya me salí del teléfono.
¿Terminaste, compañera? Sí, ya, gracias. Sí, Cande, una última idea, por favor, de 1 minuto, el tiempo se nos terminó. 1 minuto, un mensaje central sobre la cuestión que hoy nos convoca. Ok, tú me indicas. Adelante, por favor. Bueno, pues yo nada más quería contestar a esta pregunta, me quedé emocionada, creo que coincido en que la educación es fundamental y creo que todavía, ¿no? ¿Por qué persiste la violencia feminicida a pesar de la ABG? Yo digo porque seguramente el patriarcado no ha caído. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, y coincido, he trabajado mucho, yo digo, ¿cómo vamos a prevenir arriba y abajo? Y entonces quiero decirle que la perspectiva de género de la que aquí han mencionado tanto, todavía sigue siendo una cuestión enunciativa. Tenemos como 30 años hablando del tema transversal y todavía las instituciones no lo entienden. ¿Cómo voy a poder hacer presupuesto con perspectiva de género? ¿Cómo voy a hacer una política transversal con perspectiva de género para atender la violencia? De verdad que lo digo de manera responsable, me ha tocado estudiar un poco la administración pública y de verdad que es difícil entender cómo puede. En este momento estamos pidiendo qué se está haciendo desde las diferentes comisiones de atención, sanción y erradicación para atender la prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, a veces dice, ¿y cómo? O sea, no entendemos. Entonces, eso lo digo de manera responsable. Creo que nos falta muchísimo y efectivamente la educación es fundamental, la formal y la informal. Entonces, tenemos que pegarle abajo, es decir, desde la educación formal e informal y arriba con quienes ejercen el poder, con que aplican la justicia, porque a pesar de 4 años, sí, hiciste la pregunta, doctora Inés, pero 4 años de verdad es muy poco para decir, a ver, ¿por qué a pesar de la alerta de género persiste la violencia feminicida, la violencia extrema? Pues muy sencillo, ¿no? Es una parte, como aquí lo han señalado, es estructural y nos falta muchísimo. Sin embargo, creo que sí se ha logrado, ¿no? Mover las estructuras y sacudir y decir, a ver, las mujeres no tenemos por qué seguir viviendo ningún tipo de violencia y algo se está haciendo, pero sí creo que el marco normativo sigue siendo enunciativo, la perspectiva de género sigue siendo enunciativa, es decir, falta muchísimo de manera profunda que hacer y tomarlo en serio para poder impactar. Esa es mi respuesta final. Gracias por invitarme a este tercer congreso. Gracias, Cande. Carla Burguete, por favor. 1 minutito, bueno, una idea central. Yo creo que con relación a este tema, creo que es fundamental que podamos decirle a las nuevas generaciones que nosotras, las que estamos en estos momentos, en estos espacios de toma de decisiones, venimos también de un aprendizaje de la lucha hacia estos espacios. Estos espacios los hemos tenido que conquistar y que las trincheras de nosotras deben de estar abiertas para ellas. Nuestras trincheras deben de estar abiertas para que ellas vengan y nos hablen de lo que viven y nos sigan también sensibilizando, nos ubiquen también en las realidades. Nosotras como personas que estamos ubicadas en estos espacios de toma de decisiones, no olvidar de la lucha constante que hay y sumarnos siempre a que cada vez podamos conquistar estos espacios y cada vez podamos normalizar que las mujeres estemos en estos espacios para que entonces la perspectiva de género no solo sea un eje transversal, sino también sea algo normal dentro de todas las políticas públicas. Ha sido una lucha muy larga, ya la dijo Candelaria, pero creo que debemos de seguir luchando para que precisamente esas nuevas generaciones que vienen y que nos están dando un ejemplo increíble en estas marchas y en estas manifestaciones y en la valentía en la que tienen de denunciar, las sigamos también a ellas empoderando, porque tuvimos generaciones que no tuvimos ese poder y que ahora juntas podemos hacer un cambio completamente fuerte y lleno de valor y que evidentemente nos llevará a poco ir derrotando el patriarcado. Gracias, Carla Burguete. Finalmente le damos la palabra a Rocío García, que
había tenido algunas dificultades técnicas. Adelante, Rocío. Gracias, Inés. Pues un mensaje a las familias de madres desaparecidas, a las madres de mujeres que han sido asesinadas brutalmente, de quienes están viviendo violencia de cualquier tipo, ¿no? De cualquier expresión y manifestación de la violencia por razones de género, es un gran compromiso. Y yo lo único que puedo decir es que su indignación es justa, es legítima, que si tienen que pintar, rayar, romper para ser escuchadas, que eso es legítimo, que no es vandalismo, que lo sigan haciendo, porque si esa va a ser la única forma, y ha sido históricamente, ¿no? Para que nosotras las mujeres seamos escuchadas, se tendrá que seguir haciendo. Y para quienes estamos ahora en las instituciones públicas, tenemos, más allá de quienes estemos aquí compartiendo una convicción por el camino recorrido, tenemos una obligación de hacerlo. Al menos quienes estamos en la atención de la violencia de género, en la atención por coadyuvar para disminuir las brechas de desigualdad de género, tenemos una obligación no solo constitucional, sino internacional en el marco de los derechos humanos de las mujeres. No es un favor el que hacemos, es nuestra obligación más allá de la convicción que podamos tener. Muchas gracias por invitarme, un placer haber compartido este espacio con todas ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carla, Rocío, Ale, Cande, Fiscalía de la Mujer, de verdad, muchísimas gracias. Esta mesa es súper importante para todas nosotras y para toda la sociedad, pero las mujeres especialmente estamos ávidas de trabajo, de ver funcionarias comprometidas y de tener respuestas convincentes frente a los problemas que nos siguen aquejando. Muchas gracias. Síganos acompañando en el tercer Congreso Feminista de Chiapas. La siguiente mesa es justamente sobre feministas jóvenes en instituciones gubernamentales. Así que habrá mucho todavía por decir, a ver qué tanto ahí hay relaciones asimétricas de poder o qué tanto no tenemos presupuesto o qué tanto, como se decía en la mañana, bueno, se decían muchas cuestiones problemáticas que afrontan las mujeres en las instituciones. Las jóvenes seguramente nos hablarán de todo ello. Gracias. Gracias a todas. Un saludo.